Buenos días, 8 de la mañana, la fiesta ha terminado. Se acabó la fiesta, vamos a ver cuándo el mercado empieza a verlo, pero ayer Brainard de la Reserva Federal Norteamericana dejó muy claro que todo va a llegar antes. The game is over, dicen en Estados Unidos esta pasada madrugada al hablar de esas palabras de Brainard en las que directamente el mercado ya empieza a darse cuenta de que lo que le venía encima se anticipa y que esa retirada de estímulos llega ya y la subida de tipos que ya vivimos en la última reunión de la Reserva Federal se va a ir ampliando. ¿Ampliando a dónde? A Europa, por ejemplo, pero en Estados Unidos la subida va a ser dolorosa. Prácticamente en el efecto inverso al de esta gráfica, que sin duda de Investing dice la Reserva Federal que no debemos fijarnos, pero ya es evidente que esta gráfica está marcándole incluso a la Reserva Federal cuál es el camino, la recesión que viene o ese aterrizaje suave tiene relación con este diferencial entre los 2 y los 10 años del bono norteamericano, de esa deuda norteamericana. En ese diferencial se ve claramente que el aterrizaje no va a ser suave. Y el mercado se acaba de dar cuenta de que la guerra de Ucrania lo único que ha hecho también a Occidente es empeorar la fotografía que tenía cuando la Reserva Federal entendía que podía haber un aterrizaje forzoso, un aterrizaje suave. De aterrizaje suave esto tiene muy poco. Y de lo que tiene esto es de un aterrizaje forzoso al que viene la economía. Hacia abajo, para llegar a por debajo del 0%, este diferencial entre los 2 y los 10 años americanos, del yield americano, hacia arriba, sobre todo, lo que va a suceder con las hipotecas. Ya ayer les contamos cómo crecía no solo el Euribor, sino también ese índice, ese interés a 30 años de las hipotecas norteamericanas. Las hipotecas a 30 años americanas con un interés ya disparado en parabólica contrario a este. Ayer, Brainard dejó muy claro que aunque la Fed diga en público, Jerome Powell sobre todo, que nos estamos equivocando donde mirar, se acaba de dar cuenta de que la economía va hacia la recesión o hacia una parálisis llamativa. Vamos a ver de qué manera la Fed hoy a las 8 de la tarde en esas actas de la Reserva Federal apunta hasta este gráfico o apunta que todos nos hemos equivocado a la hora de mirar el gráfico que teníamos que mirar. 8 de la tarde, clave fundamental para entender hoy dónde y cómo están los mercados. Ayer Brainard lo dejó muy claro. Esta es la imagen del día, esta es la imagen de los mercados, donde sin duda ese diferencial ya en negativo está marcando que no hay quien pare la recesión en Estados Unidos. Más gráficos que nos están marcando hoy la mañana están relacionados con quienes sí hacen negocios. Y vamos a dejar para el final el ver qué países están ganando con la guerra. Porque al menos 3 países están consiguiendo que la guerra sea un negocio redondo por la subida de los precios del petróleo, pero en conjunto de la energía. Antes, fíjense en el gráfico de Exxon, uno de los protagonistas alcistas. El año pasado, subida del 65%. Este año, subida del 30%. Fíjense en el movimiento de la gráfica, sobre todo si empezamos a ver desde más aquí atrás cómo viene el movimiento alcista que está marcando ExxonMobil como modelo de las petroleras en este entorno en el que el petróleo y su gasolinera principal, Rusia, están lanzando el precio hacia arriba, por lo menos comparando en los últimos meses. Vamos a ver si se vuelve hacia los 130, 140, se vuelve a poner la tensión en el mercado o si esa liberación de reservas ha sido suficiente. Pero el negocio de las petroleras es ahora mismo evidente y ExxonMobil marca el camino. 30 y pico % en el año, 65% el año pasado. Saquen números como ExxonMobil se ha revalorizado mirando sobre todo a lo que estaba sucediendo con el precio del petróleo. Más claves en la mañana, en la que hoy vamos a estar pendientes a las 8 de esas actas de la Reserva Federal. Aquí en territorio nacional hay que estar muy pendientes de lo que ayer hizo el Banco de España y que Nadia Calviño prefiere no hacer por razones que en algún momento explicará, igual en su libro de memorias. La revisión del conjunto de la economía. El Banco de España ya entiende que el movimiento de descenso en cuál va a ser el crecimiento de la economía es evidente.
vinculado a la inflación, vinculado también a los precios de la energía, por supuesto, pero con una previsión que desciende sobre todo, no solo en lo que está sucediendo con el precio de la energía, sino en la confianza, en la incertidumbre, por ejemplo, también en la energía, por supuesto, pero fíjense en mercados exteriores, cuellos de botella, sumando a la baja ya respecto a la anterior previsión, medio punto porcentual, factores financieros, sumando ya 0,2 hacia abajo, pero sobre todo la confianza en la incertidumbre, sumando solo una décima menos de la reducción que prevé el Banco de España de la economía española respecto a la energía y a la inflación. 0,7, 0,6. Porque lo que está obviando Nadia Calviño a la hora de no reflejar lo que está sucediendo en la economía, lo que está provocando es esto. Una caída de la confianza y de la incertidumbre, sobre todo en el ámbito empresarial, que está siendo muy potente. Por no hablar, y lo comentaremos luego, de ese modelo venezolano, en el que Nadia Calviño ahora quiere meter al conjunto del sector bancario. Lo comentaremos luego. Pero el primer daño grave que está provocando a la economía la vicepresidenta del gobierno a la hora de no actuar es este. El de ver ya como gran parte de la caída que tiene las previsiones a nivel internacional vienen también por la confianza y por la incertidumbre que el gobierno no está sabiendo despejar de cara a las empresas y también a los ciudadanos que están reduciendo ese consumo interno, que el gobierno ya sabe que ese consumo interno se está reduciendo y sin embargo no está haciendo nada para intentar ver de qué manera, si esa es una palanca de crecimiento, evitar la estanflación. Es difícil que lo entienda la vicepresidenta y su equipo, pero el mayor problema que puede tener ahora mismo la economía española no es el 9,8 de inflación, es entrar en un proceso de estanflación que a Japón le está costando salir décadas. Entonces es normal que no lo entiendan, que no lo sepan e incluso que no tengan los conocimientos para poder discernir sobre el problema de la estanflación. Hombre, no es normal porque es la vicepresidenta del gobierno de España y todo su equipo. Pero la realidad es que después de todo lo que hemos visto y que llevemos semanas sin cambiar esas previsiones en el cuadro macroeconómico del gobierno, solo nos queda pensar, dejando a un lado la maldad, que entendemos que no la tienen, que lo que hay detrás es un desconocimiento absoluto de los pilares fundamentales económicos a los que nos pueden abocar en un modelo de estanflación que probablemente ni conozcan, porque en el fondo la vicepresidenta está pensando que antes o después se va a volver a Bruselas, donde vivía muy bien. Entonces todo esto pues está muy bien para los que se quedarán, pero no para los que se marchen. Siguiente gráfico en ese cuadro macroeconómico que ha cambiado el Banco de España. Fíjense, vamos a pasar al siguiente, que también son proyecciones macroeconómicas y vemos los cambios que pone aquí. Las diferencias. Producto Interior Bruto, dice el Banco de España, crecimiento en 2022 4,5%, disminuye aquí un 0,9% ya la previsión. Disminuye aquí un 0,9% hasta el 4,5%. Vamos a volver atrás. Cuadro macroeconómico del gobierno, si el gobierno hubiese hecho este cuadro y lo hubiese bajado al 4,5%, estaría bajándolo 2,5 puntos, no un 0,9, sino que la desviación del gobierno, al menos respecto a lo que dice el Banco de España, es de 2,5 puntos del crecimiento general. Imagínense cómo repercute, por ejemplo, a nivel de gasto en la reducción de gasto que debería suponer, salvo que el gobierno entienda que la presión fiscal va a subir y que fiscalmente le van a dar un golpe a los bolsillos de los ciudadanos para recaudar más a pesar de que la economía no crece. Por tanto, en ese escenario, ¿qué puede ser? La razón por la que la ministra Calviño prefiere no cambiar el cuadro económico, el perjudicado de la economía española va a ser el ciudadano, el contribuyente, va a ser sobre todo la clase media. Porque en ese caso en el que la vicepresidenta primera del gobierno prefiera no cambiar el cuadro económico, estará situando toda la presión en una caída de la renta disponible por culpa de la inflación y por culpa de un aumento de los impuestos. Si eso es así, entonces también tendría que salir la vicepresidenta económica a explicarlo y no solo a pegarle palos a los bancos. Quizá tiene más sentido para el ciudadano no saber que tiene la opción de reclamar
en 90 días a los bancos por determinados productos, que queda muy socialista, sino saber que su gobierno no le va a estar sacando el dinero del bolsillo vía inflación o vía imposición. Sobre todo porque la declaración de la renta que llega este año ya viene con un alza de pérdida de valor para el ciudadano de más de 14.000 millones de euros por el aumento de la inflación. Estamos hablando de cosas muy serias, a las que el gobierno prefiere mirar hacia otro lado o prefiere generar pequeños parias o grandes parias, como en este caso es la banca. Mientras su problema, la viga aquí delante, prefiere no verla, teniendo ya una reducción del crecimiento que hasta el Banco de España le dice que se va al 4,5%. Tenemos el IPC, que también es significativo, elevándose ya en la previsión desde diciembre hasta hoy un 3,8%. El Banco de España ya prevé que el crecimiento de la inflación sea del 7,5%. En el conjunto de 2022, estamos en marzo, está creciendo un 9,8%. Lo normal que en abril vuelva a subir y lleguemos al doble dígito. Lo normal es que luego empiece a caer, sobre todo por las medidas asociadas a la gasolina. Lo habrán visto en Repsol y compañía, Cepsa, con esas rebajas especiales del precio de la gasolina. Y esa rebaja del precio de la gasolina nos debería dejar una tasa inferior a 7,5% para poder hacer media hasta fin de año y acabar en el 7,5%. Si esta inflación ya está dañando al consumo interno, lo vamos a ver enseguida, vamos al siguiente gráfico, cómo queda el consumo interno. Consumo público. En las proyecciones de diciembre, el ciudadano español tenía un consumo que subía en torno del 5,1%, ahora sube en el 4,5%, y parece muy voluntarioso el crecimiento del 4,5% viendo la incertidumbre que tienen los ciudadanos. Y sobre todo, porque llama la atención, ya había una caída muy fuerte en 2022 del consumo interno, se mantiene, sube un poquito hacia 2024, a 2 años vista, pero llama la atención la caída del año que viene, al 3,9% frente al 5,2%. En la previsión de diciembre, el Banco de España esperaba que el consumo interno, que el ciudadano gastara más este año, pero todavía más el que viene. Ahora el Banco de España espera que este año gaste menos de lo que se esperaba, pero que el año que viene también gaste mucho menos de lo que se esperaba. Lo que hace pensar que esa parte del consumo interno todavía podría tener revisiones a la baja en el medio plazo. Y el consumo interno podría estar más castigado aquí en 2022 y, por tanto, crecer el Producto Interior Bruto todavía menos. ¿Hasta dónde? Pues Funcas y otros estudios lo que están diciendo es que lo normal es que la economía esté entre el 3,5% y el 4%, de tal manera que si esas otras previsiones tuviesen más atino en lo que está pasando en el conjunto de la economía, a la economía española le estaría faltando un punto todavía de menos crecimiento provocado por esto, por la demanda interna, voy a gastar menos en Semana Santa, voy a gastar menos en verano, vamos a ahorrar. Oye, ha llegado un bonus, no lo toques, déjalo en el banco, mételo en un fondo, haz esto, pero no lo gastes. Ese movimiento que ayer también vimos en un gráfico, cómo se iban desviando hacia arriba los tiempos de compra, vamos a cambiar de coche. Espera, Pepe, espera. Pues ese movimiento es el que ahora mismo se está reflejando en un cuadro macroeconómico con proyecciones de abril que sí nos reflejan que el consumo interno empieza a sufrir. ¿Qué es lo que hace aquí el Banco de España? Se lo lleva a 2023. Mira, 2023, Dios sabe lo que estamos. El ciudadano está pensando en el 22 y en retraer el consumo en el 22. En el 23 veremos lo que pasa. Pero vamos a ver. A mí, de todas las previsiones de ayer del Banco de España, esta es la que creo, por lo que veo con distintos analistas, que chirría un poco más. Que, bueno, si hay una revisión en la baja, vendrá por ese camino. Exportaciones, pues por ejemplo es más alegre en esa balanza comercial que otras previsiones, la hemos visto en 12 y 12 y aquí está en 12 y 9, y luego tenemos en el PIB nominal pues un crecimiento del 9,1 frente al 8,1, potente, interesante, pero deflactando el PIB lo que tenemos es un crecimiento hasta el 4,4 desde el 2,5. Este es el argumento
que también el gobierno está esgrimiendo por distintos tentáculos para decir la estanflación no es una opción. Al final, deflactando el PIB, tenemos un 4,4% de crecimiento y tenemos un PIB nominal del 9,1%. Pues si eso es así, Dios nos pille confesados para 2023, que el deflactor del PIB se va al 1,9% y que el PIB nominal se va al 4,8%. Si eso es así, que nos pille confesados. Siguiente gráfico. Vamos a ver en esas proyecciones del Banco de España más detalles. Fíjense en el cuello de botella. Una de las partes importantes de decrecimiento del Producto Interior Bruto, el Banco de España lo dice en este entorno. En el aumento de los plazos de entrega a proveedores, sería yendo hacia abajo la curva. Aquí está toda la parte de coronavirus y aquí estaría toda la parte de posterior al coronavirus. Alemania tuvo aquí un pico muy importante de no poder servir, luego se ha ido recuperando, pero ahora claramente vuelve otra vez hacia abajo. Y aquí, en el transporte marítimo, lo que vemos es más congestión hacia arriba. Más congestión en puertos, más congestión a la hora no solo de no recibir, sino de descargar. Es verdad que el movimiento de transportistas, al igual que hemos tenido en España, ha sido en toda Europa. Y eso ha frenado también gran parte de esa descarga de puertos. Otro de los gráficos que nos presentaba el Banco de España ayer va relacionado con la inflación. Y aquí se ve muy bien, y lo ha hecho muy bien el Banco de España en esa manera de contar las cosas más cercana a la cultura financiera, que es ponernos cómo veía la inflación antes de todo el lío. Es decir, antes de la guerra de Ucrania se veía una inflación que iba así. Y entonces el Banco Central Europeo, por ejemplo, que tiene toda la política monetaria de Europa, decía, bueno, pues mira, vamos a ver España. Bueno, pues España va contenido. Entonces, se nos iba a parar la inflación en el entorno del 5,8%, estamos en el 9,8%, y a partir de ahí va a decaer, va a decaer, va a decaer, y nos vamos a ir a una inflación del 1%. Es lo que veía el Banco de España. Lo que ve ahora es que la inflación ya se ha disparado hasta el 9,8%, no creo ni que aquí en este gráfico refleje el 9,8%, pero que luego va a bajar y no va a ser a finales de 2022 cuando encuentre el suelo, sino que lo va a encontrar a mitad de 2023, con un añadido. Es un poquito más arriba la curva de lo que se esperaba, es decir, ¿dónde aterriza? Aterriza un poquito más alto, tiene un poquito más de altitud. Se quedará, dice el Banco de España, en el entorno del 1,8%. Y ya si nos vamos sin alimentos y sin energía, ahí vemos una inflación que también el Banco de España esperaba que tocara pico ahora, a inicios del 2022, primer trimestre, un poquito más, como mucho, y ya se redujera a ponerse en una inflación del entorno del 1,5%. Y lo que ve el Banco de España es que no estará por debajo del 1,5%, sino que estará justo por encima del 1,5% en 2024. Pero antes, el movimiento sin alimentos y sin energía estará por debajo justo del 2% y tocará casi el 3,5%. Otro de los gráficos que nos marca la mañana está en la tasa de ahorro, y este es el factor fundamental que debería estar preocupando al Ministerio de Economía. Oiga, las familias españolas, ¿qué hacen? Ahorrar durante el tiempo del coronavirus, no voy a decir arruinarse, pero perderlo todo por el camino. Este año, una tasa de ahorro que baja un 0,6%, pero lo peor está por venir. 2024 con una tasa de ahorro que se va por encima de la caída del 1%. Ya el año que viene, dice el Banco de España, una caída del 1%. Es verdad que en tiempos de coronavirus se cogió mucho ahorro precisamente por no poder gastar. Pero aquí había dos alternativas. O nos lo gastamos con la inflación y con la subida impositiva, o nos lo gastamos invirtiendo en fondos de inversión, haciendo procesos de inversión que luego repercutan en la sociedad y que generen un caldo de cultivo para el retorno de beneficio a la sociedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿O qué es lo que parece que está sucediendo? La primera opción, que nunca suele ser la buena. Aumento de la inflación, se lleva la tasa de ahorro, aumento en positivo, presión fiscal, se lleva la tasa de ahorro. Más detalles de la mañana. Esto lo vemos enseguida. Vamos entonces a las claves del día y enseguida volvemos a este gráfico que son las reservas internacionales y les contamos lo que está sucediendo. Claves del día, Calviño. Este es uno de los claves fundamentales de la mañana. Lo vimos ayer,
en esa rueda posterior al Consejo de Ministros, no tenía otra cosa que hacer la vicepresidenta primera del Gobierno que ir al Consejo de Ministros a imponer un nuevo castigo a la banca, 250 euros por cada reclamación que reciba. Es verdad que esto venía de la época de Rajoy y que solo la moción de censura, como daño colateral, evitó que esto entrara. ¿A dónde va esto o a dónde quiere ir, sobre todo de cara a la galería? Quiere ir a las preferentes, a todos los recursos que ha habido, que han llegado hasta el TJUE, para intentar evitar que vaya hasta allí. Pero la realidad es que esto es un castigo a la banca que se va a notar en las cuentas de resultados y que va a dañar significativamente también la imagen de la banca. Aunque ayer la vicepresidenta del Gobierno no lo entendiera de esa manera, pero imponer un castigo de 250 euros sin conocer ni tan siquiera cuál es el resultado de la reclamación es un pelín venezolano. Y yo creo que lo mínimo que podía haber hecho la vicepresidenta es haber hablado muy bien esto con la AEB, que estrenó presidenta ayer, Alejandra Kindelán, a la que le damos la enhorabuena y el recibimiento a la pelea que le toca, y a partir de ahí empezar a ver si ese es el mecanismo, porque hay 3 organismos supervisores, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y ahora otro más. Pero el mejor camino para resolver los conflictos de una manera justa no es una autoridad independiente de la que no sabemos la independencia, son los tribunales, que para algo son jueces. Se ha saltado eso y ha metido una autoridad independiente de la que nadie conocemos la independencia, pero que va a ser un paso previo a todo el lío que se puede montar, aparte del agujero a la banca. Tenemos a Zelensky haciendo algo que, dentro de todo lo que hizo ayer en el Congreso de los Diputados, hay una cosa que es un poco reprobable. Venir al Congreso de los Diputados, todo el discurso, pues perfecto, pero señalar a Porcelanosa, Maxam y Sercome no parece el mejor camino para hacer amigos aquí. Y sobre todo, ¿se ha pensado alguien el golpe a nivel internacional que le ha podido producir a empresas como Porcelanosa, líderes de nuestro país, que ya había congelado todo el negocio allí? Que la respuesta de Porcelanosa al final es: oiga, perdone, yo ya lo he dejado allí, ¿por qué me pone en el punto de mira? Maxam, que ha tenido que sacar un comunicado para explicar que no. ¿Por qué me pones a mí ahí en el disparadero? Que me van a caer los pedidos si no aclaro todo esto. Es decir, venir aquí a contar o a señalar a empresas españolas, hombre, no parece el camino más correcto. Díselo en privado, díselo de alguna manera, pero si ya se ha ido todo el mundo allí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poner en la diana a Porcelanosa, a Maxam y a Sercome? Yo creo que se le fue la mano y que alguien ahí tenía que haberle corregido algo. La FED pone en alerta a Wall Street, ayer caídas importantes. Vamos a ver hoy lo que dicen esas actas de la FED. El euro se debilita a la espera de las elecciones francesas, se lo venimos contando desde el lunes, euro debilitándose, hoy puede estar en el entorno del 1,08, vamos a ver, ya está en el entorno del 1,08, 1,087, y como esas elecciones francesas, que van a ir a segunda vuelta prácticamente seguro, va a reflejar una pelea entre Macron y Le Pen que pone los pelos de punta a Europa. El problema es que si la sorpresa es que Le Pen no consigue entrar, el que le entra es por la izquierda, que pone los pelos de punta igual, prácticamente igual. Y luego Colonial y Merlin como ejemplos en España de cómo se hacen también las cosas bien en un determinado sector. En este caso, en el del real estate. Más de 100.000 euros de media de sueldo de sus trabajadores. 2 empresas del IBEX 35. Volvemos rápido al gráfico que habíamos dejado a mitad de Rusia, en el que ayer sucedió algo clave. Se lo contamos desde primera hora. Todo lo que había sucedido el lunes, perdón. El Tesoro frena gran parte de los pagos a través de JP Morgan. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Fíjense, estas son las reservas internacionales de Rusia desde el inicio de la guerra de Ucrania allí. Aquí tienen el histórico
y aquí tienen el pico, el máximo. Se han perdido entre aquí y aquí 38.800 millones de dólares de reservas rusas con el inicio de la guerra. ¿Dónde ataca Estados Unidos? Aquí. Quiere que esto siga profundizando. ¿Cómo? Saca de tus reservas, de esos 604.000 millones de dólares, o oro o dólares. Pero quítatelos de encima, que lo que ya tienes fuera no te lo dejo tener. ¿Qué es lo que sucede según el gráfico que vemos de Bloomberg? Que este año Rusia espera meterse en el riñón 321.000 millones de dólares solo con la venta de energía, gas y petróleo. 321.000 millones de dólares. La mitad, más de la mitad, de las reservas que tiene Rusia. Por lo que toda la estrategia, por ejemplo, de quinta ronda de sanciones de ayer de la Unión Europea, debería ir en la línea de, si vas a poner las sanciones, ponlas de un golpe, pero no metes a pasitos, a pasitos, a pasitos. Deja el tema, está mal, estás en contra, no quieres que suceda, pon las sanciones. Pero que le has reducido 30.000 millones, 38.800 millones. Sí, pero que le quedan 604.000 millones de dólares para pagar una deuda que en el medio plazo lo que tiene que pagar son 40.000. ¿Qué es lo que sucedió con el bono del lunes? Pues ayer a primera hora todavía había gente que no había cobrado. Bueno, había gente, inversores que no habían cobrado, que no les había llegado el dinero. ¿Por qué? Pues porque JP Morgan y otros bancos que están metidos dentro de la operación dicen, oye, a ver si me van a trincar a mí en medio de las sanciones. Entonces, paro, miro todo bien y veo que no me van a mí a poner por en medio o se me van a llevar por en medio por haber hecho la operación. Y eso está alargando mucho el proceso de pago desde que Rusia lo ejecuta o lo pone en marcha hasta que llega a la cuenta de los inversores. A partir de ahí vamos a ver cómo va evolucionando, pero esta es la fotografía que no habíamos tenido hasta ahora. La reducción de las reservas en Rusia, que sin duda ahora mismo son importantes en más de 38.000 millones, 38.800 millones desde el inicio de la guerra que ha tenido que sacar para financiar la guerra.